Muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a ANIF, a FEDesarrollo y al Council of the Americas esta invitación que me hacen esta mañana para discutir un tema bien complicado y bien importante, que es el de las perspectivas fiscales de Colombia 2019-2022. Yo creo que después de haber escuchado al doctor Mejía y el detalle, lo mío va a parecer, como diría Carrasquilla, pura filosofía o pura carreta, ¿no? Que no me voy a dedicar a mirar las cifras en el detalle. Agradezco especialmente a Sergio Clavijo, que me dijo, oiga, Junguito, venga, a ver, piense en estos temas y me complicó la vida. Les cuento que me he trasnochado tratando de entender el marco fiscal y de poder dar algunas ideas. El primer punto que yo tengo en mi presentación toca con el tema institucional. Y yo lo que digo es que la situación y las perspectivas fiscales de Colombia dependen, en primer lugar, de la institucionalidad fiscal que tengamos. Es decir, si tenemos las instituciones suficientes para recortar el gasto cuando se necesita recortar el gasto, para poner impuestos cuando se necesita poner impuestos y para hacer los ajustes que sean necesarios. Y en esto de la institucionalidad fiscal, aquí yo lo que digo es, tenemos instituciones fuertes. Decía Mejía, Colombia ha sido muy cumplido en sus compromisos fiscales, hemos sido cumplidos con la regla fiscal. ¿Y cómo hemos hecho esto? Primero, en Colombia hemos recurrido siempre a misiones tributarias y a misiones de gasto público para crear comisiones de expertos, ya sean internacionales y más recientemente puramente locales, que sugieran las políticas que debe adoptar el gobierno. Colombia, si hay algo, es que es un país donde ha venido adoptando reformas tributarias cuando se necesitan. No digo la mejor calidad, no digo que hayamos resuelto los problemas, pero siempre que se ha necesitado hacer reformas tributarias, hemos podido convencer al Congreso de hacerlo. No nos hemos metido en los líos de otros países del mundo. Colombia dispone de esta ley de responsabilidad fiscal que adoptamos en el gobierno del presidente Uribe, precisamente con el ministro Carrasquilla, con Juan Ricardo Ortega, y se adoptó en el 2003 y fue la que creó el marco fiscal de mediano plazo que vamos a discutir, que se viene discutiendo, creo que es el número 16, decía el viceministro, que tenemos de marco fiscal de mediano plazo, que es una inmensa herramienta. Pero el marco fiscal de mediano plazo no fue suficiente y adoptamos posteriormente, y desde ese momento se sabía que teníamos que tener algo más fuerte para que amarrara las manos del gobierno para el cumplir con las metas fiscales. Y de ahí que se creó la regla fiscal y se creó este comité independiente que decía el doctor Mejía, veamos a ver, es como el ogro feroz, ¿qué va a decir si está bien o no está bien lo que está haciendo el gobierno? Pero es un comité respetable, muy importante y con tal vez el grupo de economistas más sobresalientes del país. Ahí veo al doctor Biesner, que ha sido uno de los corazones de este comité. Pero hay otro instrumento que sacó Colombia muy recientemente y que es, yo creo, el más importante y el que no se ha usado, y es el haber podido conseguir que a nivel constitucional se considere la estabilidad fiscal como derecho constitucional. No se ha utilizado en el sentido de que si se llega a presentar un descuadre, y esta es mi pregunta, uno podría llegar a él para poder tomar decisiones, yo diría casi de emergencia, casi por encima de lo que pueda decir el Congreso al respecto. Tenemos otras instituciones que son las instituciones presupuestales y estas son, si se quiere, las que requieren más reforma. Se requiere, y lo dijo la Comisión de Gasto Público, una reforma al régimen presupuestal. El gobierno presentó parte de esto con la unión de proponer unificar a Planeación Nacional y al Ministerio de Hacienda para tener un manejo presupuestal único, como lo sugería la misión de gasto público. No se consiguió en el Congreso, pero es una propuesta y es algo que
resolver el problema de la fragmentación del presupuesto es fundamental al futuro. Necesitamos reformar también ese plan de desarrollo que se vuelve ley de leyes y que empieza a meter gasto público por todas las vías posibles. Estamos en proceso, entiendo, y el viceministro lo dirá, de reformar las regalías, y tenemos que tener y fortalecer una cosa que se llama, que conocen solamente por allá algunos expertos, se llama el marco de gasto de mediano plazo, que no tiene la misma importancia del marco fiscal de mediano plazo y que dado, como ustedes van a ver, es la política actual del gobierno, la actuación fundamental va a estar por el lado del gasto público antes que por el lado de los impuestos. También hay que reformar las finanzas territoriales y ya se creó una comisión que se inicia este fin de semana para abordar este tema. En la Comisión de Gasto Público dijimos otra cosa. Dijimos, oye, dada la experiencia que hay en el mundo y sobre todo en Europa, de tener un consejo fiscal independiente que opine sobre el gasto público, ya no solamente sobre la regla fiscal y los impuestos, sino que le pueda decir al país cuando hayan estas iniciativas locas del Congreso y muchas veces decisiones de mismos miembros del gobierno en contra del Ministerio de Hacienda, de estar opinando decisiones de gasto público que son inconvenientes para el país, que pueda haber una comisión independiente que le diga al país, vea, acá se están haciendo propuestas absurdas y que tenga fuerza suficiente como el Comité de la Regla Fiscal o como una junta del Banco de la República en el campo del gasto público. Entonces, es mi primera idea, resolvemos los problemas fiscales y tenemos instituciones fiscales suficientes. Mi segundo punto de filosofía es, miremos la ley de financiamiento. Yo digo acá, la situación y las perspectivas fiscales dependen en segundo lugar de qué tan sólida, de la solidez de la ley de financiamiento del 2018. Todos sabemos, y hay que reconocerlo, el gobierno, el ministro Carrasquilla, planteó un proyecto original de reforma tributaria muy estructural, donde tocaba temas como la ampliación de la base del IVA, que fue, digamos, rechazada desde el punto de vista político. Esto fue algo que habíamos hecho también en el año 2013, en ese momento habíamos conseguido que el Congreso lo aprobara y después fue la Corte Constitucional que lo echó de para atrás. La Corte Constitucional en ese momento dijo, no se puede generalizar el IVA si no hay devoluciones para los pobres, y fue exactamente lo que el gobierno planteó el ministro Carrasquilla, pero políticamente no se pudo. Pero ¿qué sí se consiguió de la ley de financiamiento y que es el corazón del marco fiscal que estamos discutiendo? Se consiguió, primero, sustituir ese aumento de recaudos en parte, restableciendo el impuesto del patrimonio a las personas naturales de más altos ingresos, el aumento de la tarifa marginal de impuestos a las personas naturales y, digamos, todas unas posibilidades de actuar por el lado de la administración tributaria. Yo quiero decir esto, si hay alguien que haya podido hacer una buena administración tributaria fue Carrasquilla cuando fue ministro. Él cuando fue mi viceministro fue la persona que montó el sistema Muisca y que le ha dado rendimientos a Colombia. Y si hay alguien que conoce a profundidad este tema y que uno pueda decir, hay alguien quien está manejando las finanzas públicas que puede actuar por este lado de atacar la evasión tributaria, es la experiencia que el ministro tiene. Y yo por eso tengo más confianza que la que tienen a veces mis colegas economistas sentados en esta mesa. Pero el otro punto de mucho fondo, y que es el corazón de lo que yo me imagino va a discutir el viceministro y se planteó en el marco fiscal de mediano plazo, es lo que sí consiguió Carrasquilla, que es un cambio de filosofía, que es básicamente lograr que a la vez que se subían unos impuestos, se podía reducir la tasa de tributación de las empresas y se podían dar unos incentivos a la inversión a través del IVA. Esto es, digamos, el corazón y el cambio de filosofía económica que estamos viendo con este marco fiscal de mediano plazo frente al pasado, y es ver cómo se puede estimular la inversión y el crecimiento a través de esa
reducción y esos incentivos a la inversión privada. Como decía Luis Fernando Mejía, aquí lo tengo en el último punto, digo acá, el reto clave es conseguir que los aumentos del recaudo por el mayor crecimiento económico y la aplicación de la ley de financiamiento logren compensar el menor recaudo originado en las medidas de estímulo a la inversión privada. Esta es la apuesta de Carrasquilla frente a la apuesta de los economistas sentados en esta mesa. Vamos a ver. Esta es la situación con que entramos hasta hace un mes. Luego vamos a tener el retrato de qué piensan en el exterior de lo que es la estructura institucional fiscal de Colombia y la ley de financiamiento. Entonces voy a mirar primero qué dicen los organismos multilaterales. Es cierto que en Colombia siempre uno tiene que mirar, y han tenido gran ascendencia en la política fiscal de Colombia y en la opinión de Colombia, lo que dice el Fondo Monetario, lo que dice el Banco Mundial, lo que dice el BID, y hoy en día lo que dice la OCDE. Y lo que yo encuentro de la lectura de las publicaciones que se hicieron en mayo, es cierto que acá el doctor Clavijo me dice, es que no vieron la cifra del primer trimestre, si no hubieran opinado diferente, pero es muy positivo sobre las políticas del gobierno. El Fondo Monetario dice la política económica macro de Colombia y el marco de política siguen siendo muy sólidos, es decir, siguen siendo muy sólidos. Han sido sólidos y hay continuidad en las políticas y siguen siendo muy sólidos con este gobierno. Estos organismos todos están proyectando tasas de crecimiento de la economía cercanas al 3,5 y 3,6%, y en esto se montan la OECD, Banco Mundial y el BID la semana pasada. Sergio, la semana pasada cuando se presentó el marco fiscal, el BID ya había visto las cifras y está siendo relativamente positivo. Y entre otras, el Fondo Monetario tiene 3 informes, no solamente los informes del Staff Report, sino que sacaron el reporte del FCL, que ya es mucho más reciente y también sigue apoyando y está apostando a esta reactivación de la economía colombiana. Ustedes vieron las cifras de Mejía y ustedes van a decir, oiga, si estamos mejorando o no. Mi percepción es que hay un sector que está haciendo mal, que es el sector de la vivienda, pero que los otros sectores en general están creciendo bien, es mi intuición personal. Acá, digamos, el Fondo Monetario dice, el gobierno mantiene la política tributaria anclada mediante la regla fiscal, y hay, digamos, estas proyecciones. Yo no voy a entrar acá en el detalle de cómo se maneja lo del Banco de la República. En unas épocas se ha manejado casi siempre por debajo de la línea, pero cuando había incertidumbre de que el Banco de la República tuviera que llegar a pedirle recursos al gobierno. Si uno tiene la certeza en valor presente de utilidades permanentes, yo no sé qué criterio yo utilizaría. Sí veo preocupación más por el lado de las privatizaciones, que el Fondo Monetario Internacional siempre las ha, digamos, registrado por debajo de la línea, o sea, como financiamiento. Pero estas 3 entidades dicen, el gobierno lo está haciendo bien, pero sin embargo les recomendamos que aumenten los impuestos. Si quieren un colchón de seguridad para garantizar el gasto público, aumenten los recaudos tributarios, sugieren pasar del 14 al 16% para el gobierno central, y en esto también uno mira a la OCDE, está recomendando en cierta manera como motivo precaución hacerlo. Este es una gráfica, acá, gracias acá a los colaboradores de FEDesarrollo que me ayudaron, doctor Mejía, para mostrar el recaudo tributario de Colombia en el contexto, digamos, internacional, y uno sí ve que Colombia tiene, ahora que somos parte de la OCDE, una carga tributaria relativamente bastante baja a nivel de la OCDE, inclusive inferior a la de América Latina. Es decir, uno diría, no estamos pagando demasiados impuestos como alguien dice en Colombia. Paso ahora de mirar qué dicen los organismos multilaterales a la visión que tienen
las calificadoras de riesgo. Y esto sí que es divertido de leer, porque uno ve a Moody's y ve a Fitch y es casi como el agua y el aceite, ¿no? Moody's es totalmente positiva frente al gobierno. Moody's elevó el outlook del gobierno, dice, esto lo hago porque estoy viendo una gran recuperación económica, veo, digamos, unos grandes esfuerzos de la administración Duque para lograr la consolidación fiscal, es decir, la ley de financiamiento la ve con muy buenos ojos, ve que la tasa de crecimiento de la economía va a crecer, y en el campo fiscal dice, oiga, yo espero que se cumpla la regla fiscal, y ante el problema y el dilema que planteaba Mejía de el impacto que tenga la ley de financiamiento y los incentivos a la inversión en la caída de los ingresos fiscales del sector privado, dice, está bien, se puede presentar una caída, pero yo estoy segura, y esta es la apuesta que está haciendo el gobierno en el marco fiscal, dice, yo estoy segura que los esfuerzos administrativos de control, los esfuerzos administrativos de control de elevación, no es de la inflación, y el control y la disposición del gobierno de recortar el gasto y recortar ciertos subsidios van a permitir que se cumpla, que se siga cumpliendo básicamente la regla fiscal. Y hoy van a escuchar ustedes acá a Fitch, que es el opuesto, y es el que le gusta a algunos, ¿no? Que dice, oiga, le bajó el outlook a Colombia de estable a negativo, prevé que los ingresos a partir del 2020, junto con la inflexibilidad del gasto público, van a exigir un ajuste fiscal adicional, argumenta que el incremento en el recaudo originado en la ley del financiamiento, dice, fue la mitad de lo original, eso lo sabemos todos, no se mete con los compromisos de gasto o no cree que se puedan hacer ajustes de gasto. Y dice, a partir del 2020, en virtud de la reducción del impuesto de las empresas, se va a dar una reducción de 0,8% del PIB. Esa es una cifra muy similar a las proyecciones de FEDesarrollo. Yo estuve comparando Fitch y FEDesarrollo en esas proyecciones. Pero acá la diferencia de Fitch es que dice, yo no creo que las medidas administrativas y de control de la elevación sean suficientes. Y por lo tanto dice, o van a incumplir la regla fiscal o se tiene que hacer de todas maneras una reforma tributaria. Veamos entonces ahora en este contexto, cómo leo yo o cómo entiendo yo, digamos, el marco fiscal de mediano plazo. Y sobre esto, pues, el viceministro es quien les va a explicar a ustedes. Pero me pregunto yo, ¿cuál es la estrategia del nuevo marco fiscal de mediano plazo? ¿Qué hay de política económica o de teoría económica detrás del marco fiscal? Yo digo acá, el marco fiscal se fundamenta en que la ley de financiamiento, al haber logrado, digamos, esta rebaja en los impuestos corporativos y haberle dado esas herramientas de control de elevación y al haber aumentado los impuestos por el otro lado, y dice, la ley de financiamiento realmente representa, aunque no fue sino la mitad, no fue lo que presentó totalmente Carrasquilla, pero con todo y lo que quedó, representa un cambio estructural gracias a la significativa reducción en la carga tributaria empresarial. Dice, el marco fiscal, en cierta manera, contempla un impulso adicional a la inversión originada en la reducción del costo del uso del capital por los incentivos fiscales a la inversión. Tiene una grafiquita muy buena en la presentación que hizo el viceministro, no sé si se la va a mostrar hoy, pero básicamente, digamos, la magnitud que esto implica es lo que veíamos nosotros cuando estudiamos economía, digamos, de alguna manera la reducción del costo del capital conduce a una mayor inversión. Eso era lo que nos enseñaba el profesor Biesner cuando era nuestro profesor de macro, ¿no? El marco fiscal, en cierta manera, prevé que la inversión contribuirá a acelerar la actividad productiva en los próximos 5 años. Entonces va, ¿no? Menos costo de capital, más inversión, más crecimiento económico, que fueron algunas de las comparaciones que hizo Luis Fernando Mejía de las proyecciones del gobierno. Las proyecciones del gobierno son, y las vamos a ver ahora, ya las presentó Mejía, pero las estaremos viendo, es que sí se va a lograr 3.6% en el 2019, puede que
si hay recuperación o si se continúa en los próximos años seguiría y llega a proyectar hasta un 4.2% de crecimiento para el 2022. El marco fiscal argumenta que digamos, esto se debe de nuevo a los incentivos a la formalización de las empresas, la expansión de la inversión privada y en cierta manera el escenario de mediano plazo de las finanzas públicas de la nación permitirá la estabilización y la reducción de la deuda pública. Este es el mensaje más importante del marco fiscal de mediano plazo y el mensaje para Colombia y para el sector privado. Dice, el marco fiscal de mediano plazo no contempla la realización de reformas tributarias a futuro. Es decir, es la primera vez, se dice, no lo voy a hacer, lo cual, a juicio del gobierno, vamos a ver, generará la seguridad jurídica para que el sector empresarial, digamos, invierta y potenciará básicamente el crecimiento y la generación de empleo. Ese es el cambio de filosofía frente a lo que hemos estado acostumbrados. Esta es la gráfica del viceministro, lo va a presentar. ¿Cuál sería el crecimiento de la economía con el marco fiscal? Sin el marco fiscal y las de Fedesarrollo iban como por la mitad de las dos, más o menos es lo que uno veía básicamente en la presentación. Voy a hacer dos conceptos acá más de filosofía de lo que yo saco del marco fiscal. ¿Cuáles son las proyecciones fiscales del marco fiscal? Este es un tema más técnico, no me iba a meter en esto en detalle, pero digo, para el 2019-2020 el gobierno plantea que va a poder lograr un resultado fiscal inferior a lo autorizado por el Comité de Regla Fiscal. Ya en parte esto se atribuye, y lo explicó el doctor Mejía, en parte a contabilización, pero en parte, digamos, a la política económica. Entre el resultado en general para el 2019 es que habría un superávit primario. En el 2020 también espera superávit primario y, como dijo Mejía, buena parte del ajuste va a provenir de la enajenación de activos de la nación. Este es un tema debatible. El Fondo Monetario, cuando vino, dijo las privatizaciones deben contabilizarse por debajo de la línea. Vamos a ver qué nos argumenta y qué nos explica el viceministro. El marco fiscal argumenta que el recaudo entonces, digamos, implica mayor inversión y mayor crecimiento económico según las cifras que vimos. Y, digamos, y esta es la parte administrativa donde yo sí le doy gran capacidad a Carrasquilla de poderlo lograr por encima de quienes hemos sido ministros, y es, digamos, el lograr el control antievasión. En el marco fiscal se dice el impacto que puede tener lo de la factura electrónica, que se ve que es muy importante. También, digamos, la lucha contra la evasión desde el punto de vista legal, la penalización por los delitos fiscales y, en general, la capacidad de reformar a la DIAN. Me hago esta pregunta, que yo creo que es por el lado del gasto público. ¿Cuál es la estrategia y la política de gasto público en el marco fiscal de mediano plazo? Porque si uno se compromete a no aumentar los impuestos, si de pronto la economía no crece lo suficiente, vamos a tener, y el gobierno tendría que ir a recortar el gasto público y, digamos, a ponerle atención mucho más que en el pasado a lograr, digamos, los resultados fiscales a través del control del gasto público. Como lo dijo Luis Fernando Mejía, el marco fiscal prevé que el gasto público se reduciría un 1% del PIB entre el 2019 y 2022, e inclusive, claro, como ya está fuera del gobierno de uno, pero dice hasta 2, 3 más adelante hacia el 2030. La estrategia de ajuste del gasto público está basada en la reducción del gasto de intereses, dice el marco fiscal de mediano plazo, soportado por la reducción de la deuda pública. Si cae la deuda pública, se pagan menos intereses. La disminución del gasto público de funcionamiento y inversión, argumenta el marco fiscal de mediano plazo, será posible gracias a mejoras en la focalización de los programas sociales. Este es un punto muy, muy importante y debatible. En general,
¿Hay o no capacidad de focalizar mejor el gasto? En la Comisión de Gasto Público nosotros creíamos que sí se puede hacer, digamos, una mucho mejor focalización y eliminar, digamos, gastos que no tienen el impacto en la equidad que uno quisiera ni en la eficiencia en la asignación de recursos. También dice el marco fiscal de mediano plazo, se va a poder reducir el gasto por la sustitución de pasivos de alto costo financiero, la priorización en la asignación de gasto eficiente y la eliminación de duplicidades en las funciones del sector público. En general, recuerden ustedes que a final del gobierno anterior tuvimos la Comisión de Gasto Público, yo fui parte de esta Comisión de Gasto Público, quedaron una serie de propuestas sobre la mesa y lo que yo entiendo acá es que el gobierno estaría recogiendo, digamos, muchas de estas recomendaciones precisamente para decir, no voy a poner más impuestos, pero sí voy a controlar más el gasto público, y en el marco fiscal se hace referencia a las recomendaciones, particularmente a todo lo que es revisión de subsidios y rentas de destinación especial. Doctor Clavijo es muy escéptico de esto, me decía así a sotoboche, me decía, Junguito, esto de controlar el gasto no se puede. Yo le digo, oiga, yo sí creo, después de haber estado en la Comisión de Gasto Público, de ver los subsidios, esa cantidad de subsidios directos que van a las personas de más altos ingresos, después de ver estas rentas de destinación especial, yo sí creo que hay mucho campo donde se pueda, digamos, hacer un ajuste del gasto público para ayudar a cumplir las metas fiscales. Doctor Mejía, otra gráfica de sus pupilos, me dijeron, oiga, Junguito, meta y presente esto, y está bien, se puede hacer gasto público, pero el gasto público en Colombia con respecto al PIB es relativamente bajo. Miren a Colombia, está bajo ingreso per cápita y bajo gasto público, este es de gobierno general sobre PIB. Yo le decía ayer al doctor Clavijo, es que miren a Chile. Chile es un país, digamos, con un Estado pequeño, eficiente. Entonces yo le decía a Clavijo, es que de golpe lo que están buscando acá el gobierno es irse como a este tipo de modelo de Chile. Muchos no lo creen, yo lo creo posible, por lo menos lo debemos ensayar de ver cómo reducimos el gasto público ineficiente en Colombia. Y vengo acá ya con mis reflexiones finales. ¿Qué les estoy diciendo? ¿Qué entiendo yo? Básicamente, después de haber revisado como la institucionalidad fiscal en Colombia, después de haber visto la ley de financiamiento, después de haber visto las opiniones de los organismos internacionales, después de haber mirado, no puedo decir leído porque son 500 páginas el marco fiscal de mediano plazo, ¿qué puede uno hacer como reflexiones de lo que es el mensaje que a mi entender les está tratando de dar el gobierno? Yo no sé, doctor Rodríguez, después dice, Junguito, usted leyó todo mal, pero mire las reflexiones que yo digo. Mis argumentos son los siguientes. El marco fiscal de mediano plazo, yo digo de carrasquilla, representa una estrategia económica y fiscal que se aparta de lo que ha sido tradicional en Colombia. Se otorga particular importancia al sector privado como motor de desarrollo. Es decir, no es el gobierno y no es la inversión del gobierno, sino que se dice, voy a reducirle la carga fiscal al sector privado, voy a dar unos incentivos para la inversión y voy a hacer que el sector privado crezca. Y si uno dice, oiga, a muchos de los que están sentados acá que son sector privado, ¿les debe gustar el marco fiscal de mediano plazo? Yo digo, pues claro que sí, estúdielo, ¿no? La estrategia se fundamenta en el impacto positivo de la reducción de la tributación a las empresas, en la inversión privada y en el crecimiento de la economía. El marco fiscal de mediano plazo prevé que a lo largo de una década el recaudo tributario se va a incrementar. Hay unas gráficas que les presentará el viceministro, pero que lo hizo en la presentación de la semana pasada, de cuál es el impacto en el crecimiento. Ya vieron la gráfica de las proyecciones de crecimiento con ley de financiamiento. Y el marco fiscal de mediano plazo
se basa en la capacidad del gobierno de reducir la evasión tributaria mediante medidas administrativas. Y ahí es donde hay una gran diferencia. Yo sí creo que en esto la única persona que es capaz de hacerlo es Carrasquilla. A patadas o como sea, pero que lo logra, ¿no? También, digamos, la filosofía y el cambio de filosofía frente a lo que estamos acostumbrados es, digamos, que el ajuste fiscal se puede lograr a través de mayor eficiencia en la asignación y el control del gasto público. Y aquí yo les digo, también es una cosa de decisión política de fondo de metérsele al lado del gasto. Y me hago una acusación a mí mismo. Digo, lo tradicional en Colombia, nosotros los ministros de Hacienda, había sido que cada vez que el Congreso le imponía a uno más gasto público, entonces uno se iba al sector privado y le decía, deme más impuestos. Digamos, esa era la tradición. Tengo la siguiente estadística del siglo XX. Hicimos por lo menos una reforma tributaria cada 2 años, desde el siglo XX hasta ahora. Entonces, la norma era, nosotros los ministros decíamos, el Congreso me pone gastos, yo pongo impuestos. Entonces, esa es como la diferencia. Y nosotros siempre dimos mucho menor énfasis a la administración tributaria y al control del gasto público. Esa es, en esencia, en esta reflexión final, digamos, como el mensaje de lo que yo interpreto es el marco fiscal de mediano plazo. Pero como no puedo terminar simplemente apoyando mucho al doctor Carrasquilla y al gobierno, le tengo unas preguntas fáciles, finales, en mi última lámina para que el viceministro responda. Digo yo acá, interrogantes pendientes. ¿Qué otros interrogantes debe responder el gobierno para dar un mensaje de tranquilidad frente al manejo fiscal del 2019-2020? El primer interrogante: ¿cómo se puede evitar que las barreras de economía política que entrabaron la ley de financiamiento, el Congreso diciendo no obstaculicen también las reformas al gasto público que se deben emprender? Me he dicho, ¿tiene el gobierno, es igual de difícil poner impuestos que recortar gastos, o es inclusive más difícil desde el punto de vista del Congreso recortar el gasto público e irse contra los intereses? Entonces, esa es como la primera pregunta que le tengo al viceministro. ¿Cómo está viendo, digamos, ese ambiente de economía política? La segunda es, ¿cuál sería la política fiscal en caso de que venga una desaceleración imprevista, severa, en la economía que conlleve a recaudos tributarios inferiores a los proyectados? En el 2014 le tocó a Cárdenas la caída de los precios del petróleo. A mí me tocó en los 80 la crisis y la deuda latinoamericana. En el año 99 la crisis de fin de siglo, en que se caía fuertemente el crecimiento. Entonces la pregunta, y esta es la fácil para el viceministro, es: ¿la política fiscal se fundamentaría solo en el ajuste del gasto y en ningún caso en nuevos tributos? ¿O hay casos excepcionales en que el marco fiscal de mediano plazo diría, de todas maneras se necesitan nuevos tributos? Y que es como mi pregunta, si llega a haber una inestabilidad fiscal, y esta es una pregunta medio jurídica, pero de fondo, ¿se podrían introducir reformas necesarias con base en el mandato de estabilidad fiscal como derecho constitucional? Es decir, ¿podría uno pasar por encima del Congreso como facultades extraordinarias en caso de que empiecen a haber problemas para poder hacer los ajustes que son necesarios? Digo yo acá, ¿cómo se evita que el Congreso y las Cortes, y yo diría, y hasta los mismos colegas de uno del Congreso, empiecen a establecer nuevas obligaciones de gasto público adicional que sean inflexibles? Ya hemos visto a Carrasquilla con éxito en algunas cosas. Carrasquilla logró, por ejemplo, que esta idea que tenía el Congreso de pasarse y manejar el 20% del presupuesto de inversión y lo pudiera cambiar, lo tumbaron. Mostró capacidad política de hacer eso, ¿no? Ahora me decía el viceministro ahí algo de la prima de costo de vida, ¿no? ¿Cómo maneja uno al jefe Uribe, ¿no?, proponiendo ese tipo de cosas? Yo sé que Carrasquilla se le enfrenta y vamos a ver.
pero este es el tipo de decisión que es bien difícil. Le pregunto al viceministro, ¿las reformas institucionales presupuestales son una prioridad del gobierno? ¿Qué se va a hacer en términos de reformas, digamos, al esquema presupuestal, al esquema de gasto público, regalías, etcétera, para dar tranquilidad de que se pueda hacer eso? ¿Considera el gobierno, y esta fue en mi primera lámina, adecuado establecer un consejo fiscal independiente como existe en países europeos que recomendó la Comisión de Gasto Público y que vele por criticar el gasto público como lo hace la Comisión Fiscal? Y esta siguiente pregunta ya la hizo Luis Fernando Mejía. ¿Cómo se prevé las privatizaciones y la contabilización de las privatizaciones? Pero la última, el marco fiscal implica el status quo, nos vamos a quedar así. Y la pregunta es, ¿debemos estar satisfechos con la estructura tributaria vigente? Entonces, estas son las preguntas fáciles para el viceministro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Junguito. A continuación, escucharemos la intervención del doctor Luis Alberto Rodríguez, viceministro técnico de Hacienda, quien analizará el programa económico de la Administración 2018-2022. Bueno, muy buenos días. Un agradecimiento especial a NIF de Desarrollo, el Council of Americas, por la invitación al Ministerio de Hacienda. No solo bien pertinente por la reciente publicación del marco fiscal mediano plazo, sino muy oportuno por los panelistas. Doctor Junguito, no me alcanzó el cuaderno para anotar todas las preguntas, pero voy a intentar responder algunas, al menos. Yo creo que la conversación del doctor Junguito fue particularmente en línea con lo que nosotros estamos pensando y efectivamente sí intentamos dejarlo plasmado en las 500 páginas y que esperamos que sea el inicio. Yo aprovecho y hago una pequeña cuña con referencia al marco fiscal mediano plazo. Si bien ha sido un documento muy importante para la institucionalidad en Colombia, usualmente es un documento que se debate en este evento año tras año y se debate en un par de espacios adicionales, pero que a pesar de todo el trabajo que tiene y la importancia que tiene en política económica, no se debate tanto como el trabajo que sí requiere hacerlo. Y en ese sentido, por eso estamos muy agradecidos con este espacio de discusión, pero adicionalmente la invitación a que discutamos cada uno de los capítulos. El marco fiscal no solo tiene 13 capítulos que se hablan en detalle de la política fiscal y de la administración de la deuda y cosas por el estilo, sino tiene 17 recuadros, algunos de ellos con muchos de los temas que se han planteado acá y las discusiones. Yo voy a iniciar haciendo un pequeño énfasis en los comentarios y en los mensajes que creemos que tiene el marco fiscal de mediano plazo y que tiene esta presentación. La primera, efectivamente, la apuesta del Gobierno Nacional es el crecimiento económico. Y es un crecimiento económico particular, no es un crecimiento económico aumentando el gasto público, no es el crecimiento económico abriendo y cerrando huecos, que es un tipo de crecimiento económico. Para no entrar en el detalle si es mejor o peor, sencillamente es una decisión de política económica. Nosotros creemos que el crecimiento económico sostenible es el que aumenta los factores que hacen crecer, y eso desde el marco conceptual más sencillo de un modelo de solo es capital humano, trabajo y productividad. Nosotros creemos que las reformas que hemos estado haciendo y las que tenemos planeadas permiten no resolver completamente los problemas que tenemos en acumulación de capital, en particular en capital que sea productivo, permite aumentar la productividad también, permite aumentar el capital humano, sino que sí avanza en esa línea, no resuelve de tajo. Yo cada vez me convenzo más, a pesar de mi juventud, que los problemas de Colombia que se han resuelto son efectivamente con gradualismo, y estoy convencido que el crecimiento económico también se resuelve de esa manera. El segundo es, si bien tomamos decisiones precisas que están consignadas en el marco fiscal de mediano plazo y proponemos algunas adicionales, creemos
que a pesar de los retos fiscales que ha tenido Colombia, decía el doctor Junguito un dato del siglo XX, yo les voy a mostrar algo un poco más reciente que se pone incluso más turbio, el deseo infinito de aumentar de manera antitécnica los ingresos tributarios de la nación, básicamente impuestos contra la inversión, contra la generación de empleo. Es decir, Colombia no ha tenido el panorama fiscal despejado nunca, en el siglo XX no lo tuvo y en los últimos 30 años pareciera que menos, pero nosotros creemos que Colombia sí ha hecho lo que ha tenido que hacer cada momento y de esa manera lo estamos planteando en este marco fiscal, básicamente haciendo un énfasis, que es mi tercer punto, en focalización del gasto, y ya les cuento por qué en focalización del gasto, y en cuarto, algunas tareas que se han venido adelantando en administración tributaria y que creemos que nos va a permitir tener ya réditos en el corto plazo. Porque ambas, tanto el tercer punto como el cuarto, realmente estamos retomando cosas que la institucionalidad fiscal en Colombia ha hecho recientemente. Y decía que la apuesta del gobierno es mayor crecimiento económico. ¿Por qué mayor crecimiento económico? Básicamente porque el crecimiento económico permite no solo la generación de empleo, no solo permite que el PIB per cápita se duplique. Si uno crece a 5% durante una década, quiere decir que el PIB per cápita de los colombianos en la mitad del tiempo se va a multiplicar lo que tardaría si crece simplemente a 3%. No estamos hablando de números del 9, ni del 10, ni a 2 dígitos. Es simple aritmética. Si la economía crece durante una década a 5%, solo a 5%, va a duplicar el PIB per cápita en la mitad del tiempo que le tomaría si crece a 3%. Por eso creemos que es la verdadera apuesta, que es el verdadero problema que tiene Colombia, que en el fondo hay un asunto de productividad muy serio que entidades como el Consejo Privado de Competitividad ha resaltado durante ya más de una década. Y la apuesta es esta, y la ley de financiamiento precisamente tenía eso. Voy a pasar rápidamente por las comparaciones porque creo que la presentación del doctor Mejía fue bastante exhaustiva y precisa en ese sentido. Colombia, nosotros estamos viendo un crecimiento de 3.6 para este año, es nuestra apuesta con las medidas que hemos tomado. La región en promedio estaría creciendo alrededor de 1.4. Nos deja bien parado ese número, pero incluso si uno pone una desviación estándar razonable hacia arriba y hacia abajo de ese número, para ser un poco más conservador, también se encuentra con un número que es positivo. Y un número que es positivo también si uno lo compara con el pasado inmediato, ¿no? Recuerden que nada más en el 2017, o sea, el dato más reciente tenemos de crecimiento económico anual es 2018. Cuando llegamos, el dato más reciente que teníamos era el del 2017. Y ese año el crecimiento económico en Colombia fue 1.4. 1.4. La última vez que Colombia creció a un número similar, o sea, yo ahorita estaba hablando de discusiones de crecer 3 o 5, ¿sí? Pero es que hace 2 años crecíamos a 1.4. Y un país que crece a 1.4 no puede tener conversaciones serias ni fiscales, ni de desarrollo, ni disminución de brechas sociales, ni disminución de brechas regionales, ni de ningún tipo. Por supuesto, la deuda no va a caer por muy estrictos que seamos con la regla fiscal como pasó. Por un efecto de evaluación, pero además porque no hay superávit primario y es muy difícil generar superávit primarios cuando no hay crecimiento económico. Es muy difícil resolver los problemas de competitividad y de productividad que tiene el país cuando no hay crecimiento económico. Entonces, el número del 2018 nos deja un claro mensaje de rebote, lo ha dicho el ministro Carrasquilla, de reactivación económica, y creemos que este año se va a consolidar ese proceso. Estamos absolutamente convencidos, sin importar cuál sea el número, si efectivamente fuimos muy optimistas o si uno se va al número de los más pesimistas, el mensaje es que claramente será el segundo año que después de 4 años de desaceleración económica continua, 2014, 2015, 2016, 2017 que terminó en 1.4, será el segundo año de consolidación de crecimiento económico, de reactivación de la economía, y eso nos deja tranquilos. Esta gráfica la hizo famosa el ministro hace un par de semanas en Asobancaria, y seguro ya muchos lo habían visto, y esto muestra solo el caso colombiano, pero en realidad hay artículos académicos que muestra este hecho sobre la gente que se dedica a hacer pronósticos, y me incluyo. Normalmente es como si a los economistas les diera menos pena equivocarse hacia abajo, siendo pesimista, que equivocarse hacia arriba, o sea, como si fuera más vergonzoso ser muy optimista. Entonces preferimos equivocarnos hacia abajo. Entonces concentrémonos en la gráfica precisamente cuando hay reactivación económica entre el 2002 y el 2008,
La línea gris es el observado, los punticos son el promedio de los analistas, incluido el Ministerio de Hacienda, y el mínimo que se dijo en ese momento. Las peloticas azules es el mínimo, las peloticas verdes son los promedios. Efectivamente, entre el 2002 y el 2008, pues todos preferíamos dar una subestimación o un pronóstico más conservador, porque nos da vergüenza quedar mal siendo optimistas. Entonces preferimos ser un poco más negativos. Pasa exactamente lo mismo entre el 2010 y el 2012. Nuevamente las peloticas por debajo del observado. Y eso es un hecho que además tiene que ver con asuntos meramente metodológicos, y es que en los últimos años en este tipo de estimaciones generalmente tienen efecto de cola que hace que esas estimaciones se jalen, pero además yo creo que definitivamente a mí también, cuando he hecho de analista, cuando trabajaba en Asobancaria, por ejemplo, me daba menos pena si el número que había dado estaba por debajo del que finalmente salió a que si estaba por encima. Entonces uno terminaba haciendo el fan chart y quedándose con el número un poco más conservador, pero incluso si llegáramos a hacer el número más conservador de los que hay en el pronóstico, estaríamos relativamente tranquilos. ¿Por qué creemos que el 3.6 o el número que sea en el 2019 muestra un proceso de reactivación? ¿Por qué creemos que vale la pena ser optimistas ahorita? Porque hemos tomado medidas para que eso se dé así. Y segundo, porque hay un efecto estándar de ciclo económico. Entonces miren, por ejemplo, este es el índice de confianza comercial que mide Fedesarrollo a inicio de año. En febrero de este año, el índice de confianza comercial tuvo el dato más alto, el valor más alto desde el 2006. El valor más alto en 13 años. Por supuesto, todavía hay retos en el índice de confianza del consumidor. Todavía hay volatilidades en este mismo indicador. Pero hay claros signos que no estamos en el periodo del 2017. Hay claros signos de que no estamos en el periodo 2014-2017, que había un proceso de desaceleración. ¿Cuál es nuestra apuesta? Ya lo han repetido en las dos presentaciones anteriores. Nosotros creemos que las medidas de la ley de financiamiento, puntualmente hacer descontable el IVA de bienes de capital hasta el 100% que se paga, hacer descontable hasta el 50% el impuesto de industria y comercio, que son impuestos regionales, que además tienen unos diseños particularmente antitécnicos. El del IVA de bienes de capital, la otra vez le contaba al doctor Biesner que en la misión Musgrave, 1969, había recomendaciones alrededor del ICA. 1969. Por supuesto yo no había nacido, pero además han pasado 50 años. O sea, incluso gente mayor que yo no había nacido. Yo creo que el doctor Mejía tampoco. El doctor Mejía no había nacido cuando ya habían dicho, o sea, nosotros no éramos ni siquiera un plan familiar. Y ya había un economista internacional diciendo, oiga, qué absurdo que tengan el ICA en ese país. Porque es un impuesto absolutamente antitécnico que está diseñado con respecto a ingresos totales, no contra utilidades, lo cual es una noción como de economía absolutamente cerrada, donde los márgenes son del 30-40%, absolutamente cerrada, no hay ningún tipo de competencia. Entonces usted pone un impuesto para gravar monopolios casi. Desde 1979, bueno, nosotros creemos que los avances que tuvimos en la ley de financiamiento, en intentar corregir esos asuntos antitécnicos, porque nosotros lo dije en la presentación del marco fiscal mediano plazo, creemos que son impuestos vergonzantes. Es que no es para sentirse orgulloso recaudar impuestos con el 4 por mil, con el ICA, no, pues no son impuestos diseñados pues con altos niveles de tecnicismo, no, son impuestos medio expropiatorios que simplemente van al vaivén de cuando aumentan los gastos y cuando caen los ingresos o cuando hay un choque externo. Nosotros no nos sentimos orgullosos de esos impuestos, por eso, al no sentirnos orgullosos, propusimos algunos ajustes. Había alguien que nos decía, no, la exención que dieron de IVA de bienes de capital, venga, espero que en 20 años cuando alguien se atreva a quitar el 4 por mil no le digan que está quitando una exención a los bancos. No, eso es un desincentivo absoluto, una cosa absolutamente tropicalizada, que no tiene ninguna justificación y que existe en el Estatuto Tributario colombiano. Entonces, al quitar eso, efectivamente creemos que va a haber un impulso en la formación bruta de capital, como se está observando ya. Y eso, en últimas, en la ecuación sencilla del modelo de Solow, pues tiene un impacto positivo en la productividad y en el aumento del acervo de capital. Nos decían, bueno, pero el hecho de que baje la tasa de tributación corporativa va a generar crecimiento económico.
más allá de los números, de la intensidad, hay suficiente evidencia, tanto internacional como nacional. Recuerdo el documento de Steiner y Hernando José sobre ese tema. O sea, más allá de las estimaciones de si el número es 70, 75, de si efectivamente no es lo mismo la tributación efectiva en las empresas grandes que en las pequeñas, que en las medianas, que por sectores, etcétera. Más allá de esa conversación de dispersión que es muy nociva, es evidente que la tasa de tributación en Colombia es muy alta y que para las empresas, hasta el punto que 8 de cada 10 pesos que recauda el Estado en renta en Colombia, lo recauda vía empresas. Exactamente lo contrario de la OCDE. Ahora que se puso de moda y porque entramos y este tipo de cosas, compararnos con la OCDE, el promedio en la OCDE es exactamente lo contrario. 26% del recaudo de renta se da vía las personas y solo 20%, un poco menos de 20%, se da vía las empresas. Nosotros tenemos exactamente lo contrario. Exactamente lo contrario. Y es porque cada vez que faltan recursos, pasamos una reforma tributaria que nos da ingresos que son importantes para mantener el gasto social, nadie está negando que no, pero que tampoco es que sea una cosa para sentirnos orgullosos. Yo particularmente creo que si desde 1969 se ha dicho algo sobre el ICA, que hasta el día de hoy se hagan unos primeros avances, creo que estamos cortos en esa tarea también, no solo en términos de aumentar el recaudo tributario. Y la tasa efectiva de tributación, relación con la inversión, hay evidencia tanto internacional, Romer, Cyril Arnold, en American Economic Review hay cualquier cantidad de papers, mencionaba el de Colombia de Steiner y Gómez, que tiene 2 o 3 años, y más allá del tamaño, el impacto y la durabilidad y ese tipo de cosas, es evidente que hay una relación inversa entre el costo del uso del capital y la tasa de inversión. Esa es nuestra apuesta y es nuestro escenario teórico. Creemos que eso nos va a llevar a pasar de tasas negativas de la formación bruta de capital en los recientes años a tener inicialmente tasas positivas. Por supuesto, pensar que los impactos de la ley de financiamiento y la disminución de la tarifa efectiva corporativa va a tener impactos infinitos y durabilidad infinita, pues sería absolutamente irresponsable, pero sí creemos que en un primer espacio va a haber, y ojalá el Estado colombiano, ojalá los economistas de aquí en adelante también pongan en discusión este tema. ¿Vale la pena seguir aumentando los recursos tributarios de formas antitécnicas? ¿Vale la pena, por ejemplo, poner un 8 por 1000? ¿Nos falta mucho? ¿Cuánto nos falta? Hay que hacer un ajuste del gasto del 0,6, del 0,7, de un punto de PIB en 4 años. ¿Vale la pena poner un 8 por 1000? ¿O vale la pena ir al Congreso, por ejemplo, y proponer no solo un IVA de 19% de los bienes de capital, sino al 30%? ¿Vale la pena para cuadrar las cuentas ese tipo de impuestos? Nosotros creemos que no y es nuestra aproximación. ¿Qué nos hace sentir relativamente tranquilos? Si bien los datos trimestrales son supremamente volátiles y nosotros preferimos no discutir mucho alrededor de los datos trimestrales, lo que mostró el primer trimestre de inversión extranjera directa era efectivamente una reactivación de inversión puntualmente manufactura, importación de bienes de capital por un lado, pero por otro inversión de maquinaria. Y eso es absolutamente esperable cuando usted tenía un costo de 20%, tenía un IVA del 19% a ese tipo de bienes y pues se lo hace descontable, en términos estrictos sería un 0%, pues que responda a ese incentivo es natural. Esta gráfica la mostró el doctor Junguito. Nosotros vemos un crecimiento económico cercano al 4% con este tipo de medidas. Creemos que iba a ser más difícil llegar al 4% sin unas medidas de impulso de la inversión privada. Sin llegar a la exageración del crowding out entre inversión pública y privada, sí creemos que había un peso fundamental en los últimos años de inversión pública y un incremento consecutivo de tarifas a las empresas y por lo tanto, si uno tiene en mente de fondo ese crowding out que hay en esas dos cosas, si uno baja el gasto público por un lado y si por el otro le da incentivo a la inversión privada, pues efectivamente puede esperar este crecimiento. Esto es una cosa nueva en el marco fiscal de mediano plazo. El Fondo Monetario Internacional, y me voy a referir a eso con varios asuntos, nosotros solicitamos, además de la admisión del artículo 4 y de las conversaciones alrededor de la línea de crédito flexible, que mencionaba también el doctor Junguito, solicitamos dos misiones adicionales, una puntual que eran meramente institucionalidad fiscal. En una le dijimos en cuanto llegamos al gobierno, mire, llevamos 15 marcos fiscales de mediano plazo, efectivamente el ministro Carrasquilla fue uno de los que estuvo en el momento en que se implementó la ley de responsabilidad fiscal, en que se pasó en el Congreso, le tocó escribir el primer marco fiscal de mediano plazo. Queremos revisar
qué tan bueno es el marco, no tenemos la menor duda que es una institución valiosa, pero ¿cómo podemos mejorarla? Y solicitamos una misión del fondo y nos dejó unas recomendaciones. Una de las recomendaciones que nos hacía era, mire, por favor háganle stress testing a sus estimaciones, qué pasa si el Brent cae, qué pasa si ahí se mantiene la disputa comercial entre China y Estados Unidos, qué pasa si hay unos escenarios que usted no contempla en su pronóstico base, y hágale algún tipo de stress testing a esos números. Esto muestra efectivamente eso, si llegara a tener menor crecimiento China, si llegáramos a tener un choque de Brent, si llegáramos a tener un choque de tensiones comerciales de Estados Unidos con sus pares en el mundo, pues por supuesto tendríamos números por debajo del 4%, eso lo incluye el marco este año. Hay un asunto que inquieta a algunos analistas alrededor de la cuenta corriente. Sin lugar a dudas es un asunto y es un asunto importante. No obstante, vale la pena revisarlo en perspectiva. Hay dos elementos fundamentales. La primera, que en el proceso de desaceleración económica, por supuesto, la renta factorial de las empresas no colombianas que estaban en el país, pues no eran tan grandes. O sea, un proceso de desaceleración, la renta factorial pues tiende a cero o incluso negativos en algunos sectores de la economía. Pues cuando usted tiene un rebote, pues tiene un incremento de esa renta factorial. Y si hay un incremento de esa renta factorial, pues tiene inmediatamente un choque en la cuenta corriente. Entonces nosotros creemos que eso es un primer asunto que vale la pena resaltar. Esto sin negar que es importante hacerle seguimiento al número de la cuenta corriente y en particular a los riesgos de sudden stop y ese tipo de cosas, pero creemos que esta apertura del déficit en cuenta corriente de los últimos años no trae malas noticias, al contrario. Por ejemplo, nos está mostrando que las empresas que no son colombianas, que están teniendo negocio en Colombia, están siendo más rentables que en los años anteriores, y adicionalmente, que lo decía el doctor Mejía, hay una importante explicación asociada a la importación de bienes de capital. Tampoco creemos que sea una mala noticia. Efectivamente hay una reacción en la importación de bienes de capital y eso, sin lugar a dudas, como lo sostiene la literatura empírica, va a tener impactos en productividad. Pues claro que es una buena noticia, o al menos no es una mala noticia alrededor de la cuenta corriente. Nosotros creemos que el aumento de la productividad y puntualmente tener un escenario económico y unas decisiones de política económica más amistosas con el sector privado, darle una preponderancia a la inversión privada, pues va a permitir que las exportaciones no tradicionales pues incrementen en el mediano plazo, pues porque el sector público no es precisamente el más indicado para hacer este tipo de exportaciones no tradicionales. Si seguimos teniendo un crecimiento económico con base a inversión pública, pues este verde que incrementa acá en el mediano plazo de exportaciones no tradicionales, pues es poco probable. Por eso creemos que ese es el camino. En la cuenta financiera, efectivamente vemos que el financiamiento externo se estará dando principalmente por la inversión extranjera directa, que responde, reitero, a las medidas que hemos tomado en inversión. Los posibles escenarios, tanto favorables como desfavorables, yo creo que son bastante conocidos. Aquí se tratarán algunos en la tarde incluso. Favorables, que las condiciones políticas y económicas en Venezuela mejore, llegó a ser en algún momento nuestro segundo lugar de exportación, hoy por supuesto reducido a cero. Que la inversión rebote más de lo que nuestros cálculos dicen, tenemos en los cálculos, en la ley de financiamiento. Y tercero, que haya una solución al conflicto comercial de Estados Unidos, por ejemplo, una vez pasadas las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Eso puede pasar, que sea positivo y que claramente no está en nuestros cálculos. Desfavorable, que haya un menor crecimiento económico. Eso sería un choque que no podemos dimensionar en su totalidad. Que tengamos presiones de devaluación o de volatilidad de la tasa de cambio vía la mayor volatilidad global que mencioné en el primer mensaje. Y segundo, que tengamos presiones inflacionarias no previstas como lo de la vía del llano o cosas similares que son difíciles de establecer con algo de probabilidad. Algo que mencioné al inicio y que tiene que ver totalmente con el marco fiscal de mediano plazo y que tiene que ver totalmente con las políticas que estamos promoviendo, adoptando y que seguiremos intentando. Y creemos que estos impuestos no técnicos, de los cuales no nos sentimos orgullosos, y yo dudo que nuestros colegas se sientan orgullosos de tipo de impuestos, no tienen costo cero. Diseños como el del ICA, impuestos como el 4 por 1000, tasas corporativas muy altas no tienen costo cero. Además, cambiarlas cada 2 años no tiene costo cero.
O sea, pensar que simplemente uno sube el impuesto y aumenta el recaudo y que no pasa nada es un escenario de equilibrio parcial, parcial, parcial. Si uno tiene en cuenta un análisis de equilibrio general, sin lugar a dudas tiene problemas en reasignación de recursos. Sin lugar a dudas manda señales en el mercado. Sin lugar a dudas cambia precios relativos entre mercados. Por supuesto que tiene impacto. Y afortunadamente hay gente que ya ha hecho ese tipo de análisis. Entonces, por ejemplo, Hernando Zuleta hace un par de años, en el 2016, calculó precisamente el impacto que tiene la inestabilidad tributaria en Colombia y calcula que en 6 trimestres puede acumularse hasta medio punto del PIB de impacto de estabilidad, de la inestabilidad tributaria. El doctor Junguito decía más o menos una reforma tributaria cada 2 años en el siglo XX. Le tengo una mala noticia, doctor Junguito, y es que después de la Constitución del 91 eso se ha vuelto más difícil. Porque la Constitución del 91 incrementó los gastos. Mire la línea roja que tengo ahí, la que está arriba, y los gastos aumentan más que los ingresos. Entonces, el hueco que usted tiene ahí, que básicamente es la integral de la diferencia que hay entre esas dos curvas, pues ahí viene cómo se llena, pues con deuda o con impuestos no técnicos. No son impuestos pues que cumplen todos los criterios de eficiencia, de estabilidad tributaria, de maximización del surplus del consumidor y del productor, que son paretos. No, muchas veces no son paretos. No son mejoras en términos de Pareto. Muchas veces son en contra de la actividad económica. Entonces, por ejemplo, doctor Junguito, nos hemos hecho 20 reformas tributarias desde 1989. 20 reformas tributarias. Ya superamos el promedio que había en el siglo XX. Y eso tiene un costo. Y nosotros creemos que el país ha avanzado muchísimo, tanto en términos institucionales, el marco fiscal, la ley de responsabilidad fiscal es un ejemplo, el acto legislativo que incorporó el principio de sostenibilidad fiscal en la Constitución es un ejemplo, la regla fiscal es un ejemplo, la ley de semáforos territoriales del 90 y algo también es un ejemplo. Hay muchísimos ejemplos de avances institucionales. Esto también es un ejemplo de avances en ingresos. 20 reformas tributarias en 30 años para aumentar los ingresos, claramente es un avance en términos de aumento de los ingresos tributarios, pero eso tiene costo. Eso tiene costo. Y Colombia ha estado haciendo esa tarea de fortalecer las instituciones por un lado y de aumentar el recaudo tributario. Pero ambas cosas pueden mejorar. Tanto la primera, las instituciones pueden cada vez ser mejores, y segundo, vale la pena poner en panorama que esa cantidad de reformas tributarias, ya incluso cada año y medio, tiene impacto en la actividad económica. Tiene impacto en el bienestar de la economía como un todo, no solo como la empresa, sino porque los impuestos a las empresas, recordemos que uno habla de los impuestos corporativos, pero hay estudios que muestran que hasta el 50% de los impuestos corporativos pueden ser pagados por los consumidores, porque transfieren los precios en muchas ocasiones. Entonces, nosotros creemos que de alguna manera en el corto plazo está agotado ese debate. Que Colombia debe aumentar el recaudo, sin lugar a dudas. No podemos mantenernos con que cada 10 pesos en renta se recaude vía las empresas. No podemos mantenernos con una estructura de IVA hasta que en 30 años, 40 años, con una estructura de IVA en la que de cada 100 pesos que los bienes excluidos no cobran, 30 o 25 pesos van al último decil de la curva de ingresos. Porque precisamente los bienes que tienen exclusiones de IVA, por ejemplo, son los bienes que consumimos los que estamos en el último decil de ingresos. Por supuesto que eso no es deseable. Está la gráfica de Nora Lustig alrededor de la política fiscal. El Gini de Colombia, antes y después de la política fiscal, es exactamente el mismo. Eso es vergonzoso. Por supuesto que tiene que cambiarse. Pero si las reformas tributarias que son factibles políticamente en el corto plazo son aumentándole los impuestos a las empresas, generando costo en la inversión, generando costo en la productividad, pues preferimos hacer cosas que son menos divertidas y que no lo dejan a uno en la historia. ¿No? Yo me hice 3 reformas tributarias cuando pasé en 3 años en el Ministerio de Hacienda, ¿no? Yo me hice 8 porque estuve primero como director de política macro, luego vice, luego ministro, entonces me hice 8 reformas tributarias. Eso sí, seguramente hacer cosas menos divertidas y más aburridas no nos deja en la historia, pero creemos que es un debate que vale la pena dar alrededor del gasto. ¿Y cómo lo hacemos? Pues efectivamente los ingresos totales del Gobierno Nacional Central de alguna manera se disminuyen por dejar de recibir unos ingresos tributarios que, reitero, creemos que son vergonzantes. No nos sentimos orgullosos de dejar de recibir ingresos tributarios que afectan la economía, que afectan el crecimiento económico, que afectan la inversión y que en últimos afecta
la estabilidad económica y la de los consumidores. ¿Qué vemos en efecto del recaudo adicional por crecimiento económico? No estamos pensando en algo naif como una curva de Laffer absolutamente exagerada. Estamos poniendo unos números bastante conservadores alrededor del recaudo adicional que nos daría crecimiento económico. Por ejemplo, en 2019 estamos hablando de alrededor de 500.000 millones de pesos adicionales por crecimiento económico. O sea, estamos diciendo, si crecíamos a 1,4, ahora vamos a crecer a 3,6 o un número con alguna desviación estándar alrededor de eso y solo nos va a dar 600.000 millones de pesos adicionales. No estamos hablando de números tan grandes, pero creemos que efectivamente el crecimiento económico tiene un impacto en nuestras cuentas. En términos de la evasión, yo celebro la confianza que le tiene el doctor Junguito al ministro, pero no ha sido un asunto simplemente de confianza y de optimismo, y trajimos algunos números. Y aquí vale la pena resaltar que el trabajo que se ha hecho en Colombia durante años, todas las personas que han pasado por el Ministerio de Hacienda han avanzado un poco en las reformas de administración tributaria, es decir, la famosa reforma anhelada y deseada de la DIAN. Nosotros creemos que no estamos haciendo nada diferente a retomar eso que nos han dejado y darle un impulso adicional y tener los beneficios de ese tipo de reformas. Mire, estos son números en el lado izquierdo, la tabla, de qué pasó en México. México hizo una reforma muy similar a la que estamos planteando nosotros, que tenía 3 componentes básicamente: factura electrónica, segundo aumento de capital humano en la Agencia de Administración de Impuestos, y tercero, en aumento de la tecnología que usan. El MUISCA hace 15 años tenía todo el sentido del mundo, pero han pasado 15 años. Por supuesto, hay cosas mejores para hacer hoy y ya lo han hecho, ya lo han inventado. Esto está inventado, México lo hizo hace un par de años y en 3 años bajó su evasión en IVA y en renta respectivamente 12 y 14 puntos porcentuales, haciendo una reforma muy similar en inversiones, que es alrededor de 0,5 puntos del PIB. Hizo algo muy similar a lo que nosotros estamos pretendiendo, un crédito con una agencia multilateral, un patrimonio autónomo que tenga ese crédito y que administre la reforma en las 3 líneas. Eso lo incluimos. En la ley de financiamiento incluimos la posibilidad de que la DIAN pueda tener una exención al artículo 92 de la ley 617 que impide el incremento de las plantas. Eso lo hicimos, es el primer elemento. La factura electrónica nos la dejó el gobierno anterior, nos dejó una reforma en factura electrónica que entrará en implementación este segundo semestre. Retomando. Tercero, en términos de la tecnología, pues por supuesto el patrimonio autónomo tendrá posibilidades de hacer inversiones en tecnología. Y decimos, mire, los mexicanos fueron muy buenos, hicieron una reducción de alrededor de 13 puntos porcentuales de la evasión. Supongamos que nosotros hacemos exactamente lo mismo, una inversión de 0,5 del PIB, y nosotros no somos tan buenos como los mexicanos. Supongamos que somos la mitad de buenos que los mexicanos. Nuevamente, para ser relativamente conservadores, no somos tan buenos como los mexicanos, no vamos a bajar la evasión en 3 años como ellos lo hicieron a 13 puntos porcentuales, la vamos a bajar solo a 7%. Vamos a bajar la evasión de 30 a 23, solo 7%. No somos tan buenos para hacer en 3 años lo que ellos hicieron, la mitad de buenos. Y eso nos representa unos importantes ingresos tributarios, sin aumentar las tarifas, aumenta la tarifa efectiva, por supuesto. Porque baja la evasión, pero sin cambiar las tarifas, sin cambiar las reglas de juego, sin generar estabilidad y costos en este sentido. Entonces, en eso nos sentimos relativamente tranquilos. Por supuesto que es un reto, claramente es un reto. La otra opción es irse al Congreso y proponer un IVA de bienes de capital del 30%, por ejemplo, que seguramente nos sacarían en hombros y aplaudidos, a diferencia de proponer disminuir la tarifa efectiva corporativa. Pero dado que no creemos que ese sea el camino, dado que es una decisión de política económica promover que el crecimiento económico venga vía inversión privada, pues nos toca hacer cosas un poco más aburridas, como es efectivamente disminuir la evasión. Y hemos hecho cosas, o sea, no es como que lo vamos a hacer en el futuro en abstracto y en nubes, no, hemos hecho. Creamos un régimen simple que retomaba la buena idea que tuvo la reforma del 2016 de crear un régimen de monotributo, porque ese régimen tenía literalmente incorporaba todas las recomendaciones que había de documentos en la literatura. Incorporamos esas recomendaciones que ya tenía y revisamos qué no había funcionado. ¿Qué cosas no habían funcionado? Que tenía restricción en el número de sectores. ¿Qué cosas no habían funcionado? Tenía un cap en el número en el valor de ingresos que podía tener la empresa. Entonces casi que dejaba que ninguna empresa podía entrar. No sé si recuerdan el vergonzoso número que era el monotributo, que era que 2 empresas se habían inscrito al régimen monotributo, aunque tenía incorporadas todas las buenas recomendaciones. Nosotros
convencidos de que el gradualismo es importante, aprendiendo de esa lección, pues básicamente corregimos esos dos asuntos y le incorporamos lo de la factura electrónica. Eso nos va a ayudar. Hay unos incentivos alineados entre las empresas que son sujetos de este tipo, potenciales de este tipo de régimen, las empresas que proveen, que son proveedores de estas y que de alguna manera están ya formalizadas y necesitan descontar ese IVA, por ejemplo, plurifásico que no existía antes en algunos bienes, y hay alineados los incentivos desde el punto de vista conceptual para que ese régimen simple funcione ahorita. Segundo, en Colombia no había delitos penales por evasión. Incluimos eso en la ley de financiamiento también. Lo incluimos puntualmente para las transacciones de bienes inmuebles, que dado el rezago que tiene Colombia en catastro, había un espacio muy grande de mejora ahí. Creamos una unidad de delitos de la Fiscalía. En todo el mundo nos decía el Treasury, ¿cómo van a encontrar a los evasores y cómo van a castigar a los evasores si no tienen una unidad que busque a los evasores en la Fiscalía? Tercero, mencionaba lo de la remodernización de la DIAN. Emitimos un artículo específico en el Plan Nacional de Desarrollo para poder tener un patrimonio autónomo que sea la gerencia y la coordinación de esa reforma de la DIAN. Eso nos va a llevar efectivamente a tener la senda que mostraba de ingresos tributarios. Por el lado del gasto, reitero, si bien Colombia ha tenido avances muy importantes en el lado de ingresos, si bien Colombia ha tenido avances muy importantes en el lado de las instituciones fiscales, en gasto no tanto. Nada más la Comisión de Gasto Público, Gasto y Inversión Pública de hace 2 años nos dejó serias recomendaciones. El doctor Mejía hizo un documento que yo creo que fue de los más importantes que ha tenido Colombia en términos de política económica en los últimos 10 años. Y fue el primero que prendió las alarmas. Oiga, hablamos mucho de los ingresos, pero venga el gasto. Nora Lustig lleva 15 años mostrándonos que el Gini no se mueve con la política fiscal. Todo el mundo nos dice que hay subsidios que se reciben que no lo debe recibir la gente. Por ejemplo, si uno coge el Sisbén, el 50% de las personas que reciben subsidio de energía y gas en estrato 3, el 50% son personas que no califican el Sisbén. El 50%, o sea, la mitad de los recursos que nos gastamos en subsidio de energía y gas en estrato 3 no necesita ese subsidio. Entonces, ahí hay una parte importante. ¿Por qué creemos que es factible? Creemos que es factible esta senda de gasto, básicamente porque estamos concentrados en eso. ¿Cuál es el tamaño que es el dato de planeación nacional del documento que mencionaba el doctor Mejía? Tenemos subsidios alrededor de 9 puntos, que valen cerca de 9 puntos del PIB anual. 9 puntos del PIB anual. Pretender un ahorro de 1.5 del PIB a 10 años no es que sea una cosa... pues tampoco que estemos independizando el país. O sea, es una meta difícil, pero absolutamente objetiva y lograble. Es factible tener un ahorro de 1.5 del PIB cuando uno tiene un gasto en subsidios de 9 puntos del PIB anual, a 10 años. Y yo les voy a poner un ejemplo de cosas que se han hecho. ¿Cuál es la reforma al gasto más importante que ha pasado en Colombia en los últimos 20 años? Probablemente la reforma pensional del 2005, que no fue... absolutamente, no logró todos los objetivos, como todas las reformas que llegan al Congreso y el costo que tiene la democracia, no pasa todo lo que llega al Congreso, pero efectivamente el ahorro traído a valor presente neto de esa reforma a 10 años, llévelo a 10 años y tráigalo hoy, son 3 puntos del PIB, una reforma. Una sola reforma del 2005 le ahorró al país 3 puntos del PIB en 10 años. Y eso era una sola. Y en ese momento pasaron reformas tributarias, en ese pasaron reformas institucionales. O sea, en ese momento no estaba el país concentrado en administrar mejor los recursos que tenía, sino que todavía había espacio para seguir poniendo impuestos, en algunos casos bastante antitécnicos, todavía había espacio para mejorar la institucionalidad. No estábamos concentrados en esto, no habíamos tenido una comisión del gasto que nos dejó tareas taxativas, explícitas, que simplemente es tocar llegar a hacerlas. Y le voy a poner, y con eso paso al segundo tema, la sustitución de pasivos de alto costo. Esto es una recomendación explícita de la Comisión del Gasto, absolutamente explícita. Oiga, usted tiene el Estado, como todos los agentes de la economía, como cualquier persona, si a los 10 meses de tener una sentencia no paga esa sentencia, pues tiene que empezar a pagar interés comercial moratorio, tasa de usura llamada en Colombia. Eso es cerca del 30%, números más, números menos, alrededor del 30%. ¿Qué sentido tiene
que usted pague 30% de intereses cuando ustedes pueden endeudar internacionalmente al 5, 6, 7% dependiendo de la maduración que ponga a los bonos del Estado, a los papeles del Estado, al TES. ¿Qué sentido tiene? El simple spread entre 30 y 6% es un número lo suficientemente grande que al multiplicarlo por un stock de sentencia le da un ahorro de 1.1 del PIB a 10 años. Nuevamente, es mucho más divertido seguramente ir al Congreso y subirle el IVA a los bienes de capital en 30%, pero nosotros no queremos hacer eso, creemos que esa no es la forma, que Colombia ha avanzado mucho en eso. Queremos hacer otro tipo de ejercicios que dan menos, por ejemplo 0,1 del PIB más o menos anual, pero que a 10 años traído valor presente neto nos cuadra las cuentas y nos despeja el asunto fiscal. Por último, en términos de modernización y eficiencia de la administración pública, también estamos siendo supremamente conservadores en estos números. Estamos diciendo, nos vamos a ahorrar 0,7 del PIB en los próximos 10 años. No estamos diciendo, nos vamos a ahorrar un punto del PIB anual durante las próximas 3 décadas. 0,7 del PIB en 10 años. 0,7 del PIB de 2 años. Este año nada más hicimos una reducción de los gastos de funcionamiento, básicamente que los ministros, el presidente, el viceministro y el resto tengan gastos de funcionamiento asociados a las plantas de personal y cosas por el estilo en prestaciones de servicio cercanos a 1.2 billones de pesos para este año, en un año, eso es 0,1 del PIB. Y estamos diciendo, supongamos que no lo podemos hacer todos los años y que en los 10 años nos da 0,7 del PIB. Este tipo de medidas son suficientes para tener las cuentas lo suficientemente despejadas y sobre todo sin tener la necesidad de ir al Congreso a subirle los impuestos a las empresas, que es algo que es lo que es absolutamente factible hoy en el Congreso y ustedes lo han visto en muchas medidas. Estos números que tenemos, ¿a qué nos lleva? Pues nos lleva efectivamente una reducción del déficit. Por ejemplo, el ajuste fiscal que vamos a tener en el 2019, el doctor Mejía lo decía, tenemos el objetivo de terminar en déficit fiscal de 2.4. ¿Qué significa llegar a 2.4? Significa el ajuste fiscal más grande que se ha hecho en Colombia desde que existe la regla fiscal. 0,7 del PIB. 0,7 del PIB. El ajuste fiscal más grande que se ha hecho en Colombia desde que existe la regla fiscal. El doctor Mejía hacía la pregunta, ¿por qué 2.4 y no 2.7? Que efectivamente es el número que nos dio el Comité Consultivo de la Regla Fiscal, a quien no solo respetamos, a quien no solo valoramos, sino que nos sentimos absolutamente agradecidos de las conversaciones que tenemos, no meramente fiscales, sino en otros muchos temas que les voy a contar ahorita. Creemos que la única forma de bajar la senda de deuda es creciendo y generando superávit primario. Si uno no genera superávit primario, pues no va a bajar, no va a hacer pagos de intereses y por lo tanto no va a bajar la deuda en el mediano plazo. Por muy duro que sea el ajuste, si usted no tiene superávit primario, pues es simple aritmética, no va a bajar la deuda. Y el principal objetivo de la regla fiscal y la institucionalidad fiscal en Colombia no es el número obsesivo alrededor del déficit fiscal, que es muy importante. Lo realmente obsesivo debiera ser la senda de ajuste de la deuda. Eso nos va a llevar al primer superávit primario desde que existe la regla adicionalmente, no solo el ajuste más fuerte, sino el primer superávit primario. El anterior fue el 2012, justo en el año que se implementó la regla. Tenemos el más grande, por supuesto, desde el 2008 y tenemos el primero y por lo tanto el más grande desde el 2012. Eso nos lleva finalmente a estabilizar la deuda en Colombia. Fíjense que desafortunadamente por el choque externo y la devaluación que tuvo en Colombia, porque gran parte del aumento de la deuda entre el 2012 y el 2018 se explica por la devaluación de cerca del 70% en un periodo del tiempo que hubo en Colombia. Eso nos llevó a que se incrementara la deuda, por supuesto, pero finalmente nos va a llevar a estabilizarlo. Y aquí trato otra pregunta que hacía, lo hicieron tanto el doctor Junguito como el doctor Mejía, y que hacía referencia a las enajenaciones y a los cambios metodológicos. Que los cambios metodológicos primero siguen las metodologías, tanto los dos manuales, el 86 como el 2014 del FMI. Segundo, estas son conversaciones que hemos tenido con el fondo desde el año pasado, como les decía, en las dos misiones que solicitamos, tanto de la regla como del marco fiscal. Y por ejemplo encontramos cosas que las sentencias de las que les hablaba, que tenemos un ahorro fiscal por pago de intereses, sustitución de deuda de alto costo, esas deudas por ejemplo las hacemos explícitas acá, anteriormente no estaban explícitas en esa deuda. Entonces ese tipo de ejercicios que son ceñidos completamente a los manuales del Fondo Monetario, puntualmente la de las utilidades de los bancos centrales. Aquí tengo las expresiones específicas de las utilidades
del Banco Central y cómo se contabilizan tanto en el manual del 86 como el de 2014, vale la pena resaltar que ningún país del mundo sigue los dos manuales estrictos, incluido Colombia, siguen porque las estadísticas en algunos casos no son factibles, que era una de las razones porque las sentencias no estaban contabilizadas, porque no teníamos las estadísticas completas. Hubo un programa financiado por Cooperación Internacional, por la Embajada Suiza, que nos permitió actualizar ese tipo de datos. Nos dice, mire, tiene que revisar tanto el asunto de cómo está metiendo más deuda que antes no la tenía contabilizada, como el asunto de las utilidades y por lo tanto las enajenaciones. Lo de las enajenaciones puntualmente respondo. Eso tiene dos aristas. La primera, no puede hablar uno en generalización de las enajenaciones. No es lo mismo enajenar una empresa que en valor de libros tiene 0 pesos y que luego usted la vende a un valor porque, por ejemplo, tenía un pasivo pensional. Entonces la empresa en libros vale 0% y después usted la vende y resulta que la venden positivos. No es lo mismo enajenar esa empresa que enajenar una empresa que está en la bolsa de valores, o que está en la bolsa de valores de Colombia, o que está en la bolsa de valores de Estados Unidos. Entonces, básicamente nuestro plan de enajenaciones tiene en cuenta ese tipo de asuntos. Hay muchos elementos que son asociados a administración puro de activos, a modernización del manejo de las cuentas fiscales, que no son simplemente enajenaciones que antes estaban por debajo de la línea y ahora van por encima de la línea. Tenemos ese detalle está en el marco también de cómo la contabilizamos. Por supuesto sería irresponsable decir, mire, es que X o Y enajenación sí se puede contabilizar de esta manera porque en libros está en tanto y usted puede hacer X o Y cosas. Sería una irresponsabilidad desde el punto de vista financiero. Pero sí tenemos claro el panorama de cómo se hacen esos procedimientos. El del Banco Central, por ejemplo, es clarísimo. El de las enajenaciones no, pero el del Banco Central es clarísimo. Es pérdidas cuando hay pérdidas y hay utilidades cuando hay utilidades, porque en última las reservas son patrimonio. Lo dicen con bastante claridad ambos manuales. ¿Que en Colombia se había hecho? No, eso es como el hecho de que tengamos el IVA de bienes de capital y el ICA. No quiere decir que porque lo hemos hecho siempre tenemos que levantarnos a aplaudir lo que hemos hecho siempre. No, en algunas cosas se pueden mejorar y entre ellos también están el sistema de gestión de finanzas. Y termino con esto referente a las iniciativas del gobierno. ¿Qué vamos a hacer? Hemos hecho cosas. Hemos hecho cosas y hay algunas, por ejemplo, antes de ayer se aprobó en la primera vuelta, porque el acto legislativo, por ser un acto legislativo, tiene que ir 2 veces al Congreso, se aprobó el acto legislativo del Sistema General de Regalías, que busca básicamente 2 cosas. De alguna manera, dar una mayor agilidad en la inversión. Es conocido que mientras uno tiene gobernadores y alcaldes en el Ministerio de Hacienda haciendo filas, porque no tienen para hacer inversiones en vías terciarias. Por ejemplo, el documento de Leonardo Villar y Ramírez de hace un par de años mostraba que en las últimas 3 décadas Colombia ha hecho inversiones en promedio de 0.01 del PIB en inversiones terciarias, en vías terciarias. 100.000 millones de pesos de hoy. 100.000 millones de pesos es el promedio anual en los últimos 30 años. ¿Usted cree que va a ser posible conectar lugares? ¿Usted cree que va a ser posible exportar productos de municipios que no están ni siquiera interconectados entre ellos mismos? Pues por supuesto no. El Sistema General de Regalías tenía a inicios de año cerca de 1.4 del PIB, 14 billones de pesos sin ejecutar, y mientras tanto uno tiene alcaldes y gobernadores haciendo fila, pretendiendo o de alguna manera esperando que los colombianos a través del presupuesto general de la nación cubran, por ejemplo, sus brechas de productividad, sin hablar de capital humano ni otros temas, única y exclusivamente de las vías. Entonces, ese acto legislativo que tiene el objetivo de alguna manera de conservar las cosas positivas de la anterior reforma, pero sí retomar las voces, por ejemplo, los documentos de Antonio Hernández Gamarra alrededor de cómo hace uno para hacer uso eficiente de esos recursos. Segundo, entramos por supuesto al presupuesto del 2020 por Estatuto Orgánico Presupuestal, que es una de las grandes instituciones que tiene Colombia. Debemos radicarlo el 20 de julio y debe discutirse entre el 20 de julio y el 20 de octubre, pasando el 15 de septiembre por las comisiones económicas. Estaremos discutiéndolo ahí. ¿Qué reformas tenemos pensado alrededor de eso? Nosotros, por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo decidimos tomar la recomendación que había en la Comisión del Gasto Público, que era unificar el presupuesto general de la Nación en Colombia, inversión y funcionamiento. Tuvimos mayoría, pero no calificada en ese artículo que se requería porque era un artículo orgánico, y desafortunadamente no pudimos hacer lo que hacen todos los países de la OCDE. De los 34 países de la OCDE, el único país que no tiene el presupuesto general de la Nación unificado, el CAPEX y el OPEX, es Colombia, el único.
Desafortunadamente eso se mantiene, pero creemos que hay discusiones alrededor de eso. Por ejemplo, en alguna ocasión discutíamos con el doctor Clavijo que hay mucha parte de la inversión en Colombia que desafortunadamente no es formación bruta de capital, que son prestaciones de servicio, por ejemplo, que son programas de inversión y son prestaciones de servicio. Entonces, desafortunadamente ahí hay una conversación pendiente todavía. Segundo, hay una misión de crecimiento verde que recibimos, porque si se dan cuenta no estamos haciendo nada diferente a hacer tareas que nos dejaron, que afortunadamente en Colombia las tareas las dejan a 20, a 30 años y uno puede retomar lo que la institucionalidad fiscal y hace. Entonces, por ejemplo, Hernando José Gómez coordinó y lideró una misión de crecimiento verde que dejó algunas recomendaciones alrededor de qué hacer de eso. Nosotros estamos retomando esas recomendaciones y queremos ir al Congreso con algunas propuestas alrededor de esto. Creemos que el crecimiento económico es muy importante, pero el crecimiento económico sostenible requiere una conversación. Cuarto, en alguna ocasión hace como unos 2 años, yo escribí una columna alrededor de la última vez que se hizo una misión de mercado de capitales en Colombia. Y era 1996, la dirigió casualmente el exministro Cárdenas, entre Fedesarrollo y el Banco Mundial lideraron en esa comisión. Habían pasado cerca de 20 años. O sea, era por supuesto menor de edad la última vez que se discutió en Colombia el mercado de capitales y ha avanzado el mercado de capitales. Por ejemplo, todo lo que hicieron los directores de crédito público en la era de los 90 tiene que ver con recomendaciones de esa misión de mercado de capitales. En alguna ocasión, cuando el doctor Mejía estaba en Planación Nacional, hablábamos de este tema. Esto es muy importante verlo, no solo como un asunto meramente de endeudamiento, sino como un tema de desarrollo. Y por eso citamos, en cuanto llegamos a una misión de mercado de capitales, la dirige Roberto Rigobón, el profesor del MIT, y ha estado viniendo. Este fin de semana casualmente viene a las últimas sesiones de trabajo y el 9 de agosto vamos a hacer público las recomendaciones de esta misión de mercado de capitales, que creemos que retoma muchos documentos que han estado en estos temas, que estaban de alguna manera fragmentados. El exministro Alarcón había hecho uno con Asobancaria, Juan Pablo Córdoba había hecho uno en el CEDE, había publicado uno en el CEDE, la Superintendencia Financiera tenía uno desde el punto de vista de supervisión, y esta misión desde el año pasado, desde octubre del año pasado, hasta agosto de este año, ha estado trabajando y estará trabajando para entregar unas recomendaciones que nosotros pensamos incorporar en una propuesta no solo de ley. Hay algunas discusiones que necesitan ser a nivel de ley, pero hay otros que requieren incluso resoluciones o decretos que han estado compilados por muchos de los actores del mercado y creemos que es posible darle mayor impulso a la inversión privada en Colombia, que es mayor fuente de financiamiento de las empresas en Colombia, vía este tipo de medidas. El quinto punto es una reforma de la protección a la vejez. El ministro lo ha dicho en varios escenarios, pensamos a final de año radicar una reforma en este sentido. ¿Por qué? Porque si bien el ministro Carrasquín en el 2005 presentó una reforma que nos ahorró 3 puntos del PIB en 10 años, traído valor presente neto, aún hay retos infinitos y quedarán seguramente después de la reforma de nosotros también, y quedarán más tareas que harán los siguientes. Y es asociado a, si bien hay un problema fiscal, si bien hay un problema de equidad por los subsidios y ese tipo de cosas, hay un problema muy fuerte en cobertura. 3 de cada 10 colombianos en edad de pensionarse son los únicos que reciben una mesada pensional, los otros 7 están abandonados por la sociedad colombiana y el Estado básicamente, y por ellos mismos por sus decisiones económicas, básicamente por la informalidad que hay. Hay algunos avances en América Latina y en países emergentes alrededor de esto y vamos a presentar una reforma ahí. Quinto punto en cuanto a lo que tiene que ver con fortalecimiento institucional. Esta es una conversación que ha salido adentro del comité consultivo, mencionaba de la regla fiscal, mencionaba las 2 misiones que nosotros solicitamos en cuanto llegamos al gobierno, y es si bien Colombia ha tenido avances profundos como los que mencionaba el doctor Junguito, aún tenemos retos. Ahí creemos, por ejemplo, que sea más independiente, que tenga recursos para hacer sus propios estudios. Ahí tenemos algunas ideas para presentar también en el corto plazo. Y por último, rápidamente, que se me acabó el tiempo, la instalación que vamos a hacer de la Comisión de Estudio del Sistema Tributario Territorial, este viernes la vamos a hacer. Aquí tenemos al doctor Junguito y al doctor Biesner, que son 2 de las personas que son integrantes de esa misión, de esa comisión que inicia este viernes. Hay otros nombres que conocerán ese viernes, y que creemos que si bien Colombia ha avanzado mucho en el Gobierno Nacional Central, aún tenemos conversaciones, por ejemplo, como la del ICA, que vale la pena dar. Tenemos conversaciones como la de las estampillas. Tenemos conversaciones de recaudos tributarios que nos parecen no solo vergonzantes, sino en algunos casos
no tienen clara doctrina de ley cómo se cobra. Esta es nuestra agenda de iniciativa y esperamos que tengamos la retroalimentación debida en cada uno de sus momentos. Muchísimas gracias por la invitación.